Sevilla, una ciutat preciosa, Sevilla una ciutat amb molt d'arte, però està preparada la ciutat per a rebre la final de Copa i el més important, la pregunta que ens fem tots, amb qui van els sevillans? Estamos con un sevillista desde siempre, ¿no? De siempre, de que nací. ¿Con el Valencia o con el Barça? Me gusta mucho más el Valencia que el Barça. ¿El campo del Betis cómo es para jugar una final? Feo. Sí, muy feo. Es verde y blanco. Es muy zen, sí, muy pero zen. el rojo es un color bonito porque es el color de la pasión, color del Sevilla. Y aquí en Sevilla somos apasionados, somos calientes. En Semana Santa, feria, todo está relacionado con el rojo. Hombre, la Semana Santa muy caliente no es, me vas a perdonar. O igual me he perdido yo algo. Acércate tú a un cirio. ¿Dónde lo celebráis los sevillistas, los triunfos En la sevillistas? Puerta de Jerez. ¿Y los béticos dónde lo celebran? Ni idea. Ellos no celebran nada. Ellos no celebran muchas cosas. Entonces no sé. Es algo que desconozco. En todos los 37 años que tengo no sé dónde celebran ellos. En los bares, me imagino. En los bares de los béticos. ¿Qué consejo darías tú a la afición valencianista que estará, bueno, que algunos vendan el mismo día, otros vendan unos días antes? Que se traigan un abanico. Juan, más de 25 años vendiendo abanicos, trajes de faralaes, indumentaria andaluza y además viendo muchos partidos de fútbol. Yo soy bético. Usted es del Betis, de toda la vida. El Betis, sí. Pero estará un poquito igual, no quiero hurgar en la llaga, fastidiado, ¿no? Porque... Hombre, sí, porque nosotros podíamos estar allí. Y encima ahora no la juegas y encima tienes que... Que ahora pues, ir allí a verlo si quiere o no. Claro. ¿Y cómo ve usted el partido? ¿Tiene algún favorito? ¿Está resentido con el Valencia? Pues no, mira, me gusta el Valencia. ¿Sabes? Además tengo familia allí. ¿Ah, sí? Sí, tengo. Lo saludamos. Sí, hola a la familia de Valencia. Un abanico para la afición del Valencia porque Sevilla es una ciudad que hace calor. Me encantan, me encantan. Totalmente con el Viva con Valencia. Viva Valencia, Visca Valencia, Amunt Valencia. Unas jóvenes sevillanas que supongo que estaréis ya preparadísimas para lo del 25 de mayo. Muy bien, claro, siempre preparadísima Preparadas. para el 25 Muy de bien. mayo. Sabéis que se va a jugar aquí la final de la Copa del Rey. Pero da igual, gana el andaluz. Ya es que lo han eliminado ya. ¿Quién juega? ¿No sabéis quién? ¿No lo sabéis? El Valencia contra el Barça. Pues va a ganar el Betis. Bueno, hablemos a lo mejor de cosas que sí que controláis. Por ejemplo, vamos a ponernos en el supuesto que el Valencia guaña la final de Copa. ¿Dónde han de ir los valencianistas a celebrarlo? Pues aquí en Sevilla, el barrio de Santa Cruz, Triana. Ardada y al lobby, de toda la vida. ¿De qué te ¿No ríes? te parecéis la guía del ocio de aquí de Claro, Sevilla? es que- hija? O sea, Amunt se ha gritado- Valencia. Amunt Valencia. Amunt Valencia. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. La ciutat va preparant-se per la final de la Copa del Rei, però on podem copsar l'opinió, sens dubte, als bars. Una bética, ¿no? Bética, bética. Que igual la final hubiese sido más espectacular jugarla en el estadio del Sevilla. No, ¿por qué? ¿Por qué con el buen estadio que tenemos nosotros? ¿Qué va? Estaríamos encantados los béticos de que ganara el Valencia, aunque nos eliminaron. ¿Quiénes son mejores clientes, los valencianistas o los barcelonistas? A la pela es la pela. Pelas la pela. A ver quién gasta más pela. Creo que los valencianos gastaremos más. Mira quina casualitat que ens hem trobat una celebració, un comiat de fadrí amb estos dos xics que estan celebrant el seu comiat perquè, a més, que casualmente sois muy futboleros y vais a hacer coincidir vuestra boda con el 25 de mayo, que es la final de la Copa del Rey. Sí, llevamos planeándolo un montón de tiempo. Y vais vestidos también de futbolista, me han dicho. Sí, Tú eres uno de cada equipo. Sí, ¿tú eres de qué equipo eres tú? Yo de Valencia. De Valencia. Y yo del Barça. Del Barça. Y es como una cosa de unión que te acabas de enterar ahora que es del Barça. Sí. Cosas que pasan. ¿Cómo fue la pedida aquí en En el San Mamés fue. el San- ¡Viva los novios, ¿no? ¡Viva los novios!